Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, ¿cómo están? Ya casi ni se acordarán de mí después de tantos días, ¿verdad? Desde el viernes. Bueno, gracias a Dios por fin estamos de vuelta y hoy es día 18 del 12 del 2024 y en España ahora son las 18:16. Bueno, repito, me alegro mucho de estar con ustedes. Ayer no pudo ser por el cumpleaños, ya saben, 34 años con el Señor, tuvimos que celebrarlo y hoy casi que no llegamos tampoco, porque hemos tenido aquí que hacer un pedido y, bueno, recoger los pedidos, hacer compras y demás, y vamos un poquito apretados. Pero bueno, yo creo que con la gracia de Dios todo puede ser abarcado. Bien, vamos a anunciarles, como siempre, primeramente el vídeo que vamos a ver el viernes, Dios mediante, que va a ser el Deuteronomio, segunda ley, discurso 2, speech 2, del doctor Stephen Jones, comienzo de un nuevo libro. Veremos solamente el capítulo 1, porque como presentamos el libro y tenemos aquí también una introducción y demás, pues vamos a tener que, perdón que ponga esto aquí en negro, vamos a ver, eso es, sí, ya. Y bueno, pues veremos eso, este librito, y bueno, no les voy a decir más nada porque luego lo anunciamos el próximo día completo y ya metemos el primer capítulo. Bien, anunciado esto, pues nos vamos a ir a ver al que nos toca hoy, que es un artículo de mi libro Reflexiones acampados en Gilgal, tomo 3, que es un libro que saben que lo pueden descargar gratuitamente en los blogs del Tabernáculo, Finisterre, Graneros de José, y también lo pueden comprar en Amazon si ustedes quieren, en formato tapa blanda y también en versión Kindle, a precios módicos. Suicidio de la Iglesia Saúl del fin de la edad. Vamos a ver cómo esta iglesia de Pentecostés es la iglesia de Saúl, tipificaba los 40 jubileos de Pentecostés del año 33, el año 1993, y Saúl tipifica, y cada año de Saúl pues tipifica acontecimientos que han ocurrido en estos últimos 40 jubileos, como les decía, del año 33 al año 1993. Esa es la iglesia de Saúl. Y ahora estamos nosotros entrando pues a la iglesia, digamos, de David, que sería la iglesia de los vencedores. Ya saben que David es tipo de los vencedores y Saúl tipo de la iglesia, y así como Saúl persiguió a David, al vencedor, pues así la iglesia de Pentecostés ha perseguido a los vencedores también. Y bueno, y es la iglesia del fin de la edad, la iglesia de Saúl. Especialmente nos referimos a esa última parte de la iglesia de Saúl, que es la época de la Odisea, que en la que estamos inmersos, ¿no? La última fase de la iglesia. Bien, eso se escribió el 30 de agosto del 2018, lo escribí el 30 de agosto del 2018 en el blog Tabernáculos, y comienza con los versículos bíblicos, primero de Samuel 15, 23,
que dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, ahí destacamos, enfatizamos adivinación y rebelión, que son equiparables, y como ídolos, idolatría, la obstinación. Aquí escalamos un grado por lo menos y nos vamos de la adivinación a la idolatría, que es adoración ya de ídolos, y la obstinación. Obstinación ya equivale como a adorar ídolos. Una cosa es ser rebelde, pero ya ser rebelde de forma obstinada, pues eso es ya adoración de ídolos y normalmente nos adoramos nuestro ego, nuestras posiciones, etcétera, etcétera. Las imágenes que nosotros nos hacemos de cómo tienen que ser las cosas. Primero de Samuel, bueno, dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Yahvé, él también te ha desechado para que no sea rey. Lo repito completo, sin comentario, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos, idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Yahvé, él también te ha desechado para que no seas rey. Segundo versículo, primero de Samuel 16:14, que dice, el espíritu de Yahvé se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Yahvé. Vemos aquí que Saúl es caracterizado, la etapa de Saúl de Pentecostés es caracterizada por que somos atormentados por espíritus malignos de parte de Yahvé. Cuando estamos en posiciones de rebelión, etcétera, etcétera, el Señor permite que seamos acosados por espíritus malignos. Y muy característico el fin de la era, que ya sabe que es como la semilla de mostaza, que era de más grande, pero al final acaba estando plagado de pájaros, es decir, de demonios. Primera de Samuel 28:7, entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme a una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí una mujer de Endor que tiene un espíritu de adivinación. Aquí ya vemos que ya se acude incluso al ocultismo, a la adivinación, a las brujas, a las adivinadoras, etcétera, etcétera. Y 1 Samuel 31:4, entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Digamos que por designio de Dios, el Señor permitió que se eligió a Saúl y bueno, al principio comenzó pues más o menos bien, el Señor le daba victorias, todo esto y tal, pero al final él se fue se fue desviando, ¿no? Y así la iglesia de Pentecostés empieza muy bien, pero después se va corrompiendo y sobre todo, digamos, al final de la edad, de la etapa de la Odisea, donde ya vemos también pues que la iglesia está muy mezclada con el ocultismo, con la adivinación, con los espíritus malignos y que de hecho lo vimos también en algún libro, no sé cuál fue, vemos que la etapa de Pentecostés es en la etapa final, debido a este tumulto de manifestaciones diabólicas y de disturbios causados en las iglesias por los espíritus malignos, pues el Señor tiene que traer pues una música, ¿no? Así como David tañía el arpa y cantaba salmos para que Saúl pudiera tener cierto grado de paz cuando estaba perturbado por ese espíritu maligno, así la iglesia hoy tiene que escuchar a los tañedores de alabanza y de adoración para que de alguna forma esos espíritus que pululan por las iglesias se sofrenen y de alguna forma los hermanos puedan tener cierta paz, ¿no? 1 Samuel 31:4, entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y acabamos, pues eso, muriendo, ¿no? Teniendo que matar. La solución es pues acabar como Saúl, que es que nos tiremos sobre la propia espada, en este caso sobre la espada de la palabra de Dios, para que muramos a la carne, y nos suicidemos, digamos, a nuestro viejo hombre para que el nuevo hombre pueda levantarse, ¿no? Bien, comencemos. Hace unos meses que el Señor viene hablándonos, eso era ya, como les he dicho, en 2018, y había unos meses que el Señor venía hablándonos de muchas maneras sobre cómo acabamos al final de nuestra etapa de Pentecostés, atados por el diablo y escuchando espíritus engañadores. A mí por lo menos me pasó esto, tuve mucha interferencia diabólica en esta última etapa, ataduras y cosas y tal, ¿no? Pero al final, gracias a Dios, pues hallé la libertad porque no rechacé el bautismo de fuego.
Y hay muchos espíritus engañadores que creemos, nos decimos, el Señor me dijo, nanaycucas, es tú o es el diablo el que lo está diciendo, o tú lo estás teniendo presunciones, que no es fe, no es revelación. Espíritus engañadores que se hacen pasar por el Espíritu Santo. Así, muchísimo. Yo lo experimenté en mí mismo, lo he visto en las iglesias en las que he conocido, incluso iglesias que eran grandes, que han sido vapuleadas y no ha quedado prácticamente nada allí. Bien, al final de esta etapa, en el camino hacia la madurez, la levadura ha hecho su labor alcanzando su cenit, hinchando la carne hasta su máxima expresión y haciendo que nos abramos a los espíritus malignos. Estamos en la época en que tanto el cenit, la cizaña, como el trigo alcanzan su madurez. Pero gracias a Dios que nos dice el Evangelio que lo primero que se recoge es la cizaña, no es el trigo. Es decir, no nos vamos nosotros en ese supuesto rapto, sino que nos quedamos aquí. Los que son quitados y echados al fuego es la cizaña, ¿verdad? Esto es debido a la obstinación y a la rebelión de quienes, creyendo que están sirviendo a Dios, en realidad están luchando contra Él sin saberlo y sin saberlo se han vuelto sus enemigos. Triste situación, pero muy común, por desgracia, en esta última etapa de la Odisea. La obstinación, terquedad, contumacia o como lo quieran llamar, de Saúl no era para establecer la voluntad de Dios, sino la suya propia, y esta obstinación se convirtió en adivinación o hechicería. Él, por impaciencia, ya comenzó adelantándose, no esperando al profeta, y adelantándose él a ofrecer el sacrificio, tomándose atribuciones que él no tenía. Paciencia es la gente, hay muchos pastores que queriendo un avivamiento lo tratan de forzar para que no se les deserte los feligreses mediante las obras de la carne y se apresuran a ofrecer el sacrificio en lugar de esperar a ser completamente transformados y al que el Señor les diga, ya estáis santificados. En cambio, en las iglesias el Señor llama santidad, ya santificados y tal, y sin embargo las iglesias no escuchan la palabra de revelación, la palabra profética, y salen fuera buscando ese crecimiento de la iglesia sin ningún tipo de fruto o consiguiendo frutos malos que entran y luego vienen, corrompen la iglesia y se marchan, o en muchos casos y se llevan a los que estaban allí. Eso es por la impaciencia de no esperar a que la obra del bautismo de fuego, la santificación, sea completa antes de salir a conquistar la tierra prometida, por decirlo de alguna forma, a buscar el avivamiento. Hay que buscarlo por la fe y no por las obras de la carne. Bueno, por eso ellos, la voluntad de Saúl, la obstinación de Saúl, no era para establecer la voluntad de Dios, sino la suya propia, y esta obstinación se convirtió en adivinación o hechicería. Sabía que incluso nuestras oraciones, por nuestros propios deseos, o para que los demás hagan lo que nosotros pensamos que deben hacer, pueden ser hechicería. Esto era con interrogación. Sabía que incluso nuestras oraciones por nuestros propios deseos o para que los demás hagan lo que nosotros pensamos que deben hacer pueden ser hechicería. Muchas veces tenemos que orar que el Señor nos cubra de las oraciones de los cristianos que creen que están haciendo bien, tratando de orar para que nosotros hagamos lo que ellos creen que es correcto, cuando no es lo correcto. Eso se podría decir que es hechicería, una manipulación, ¿no? Tal vez si les digo que eso es manipulación lo entiendan mejor, es decir, maquinar para tratar de imponer nuestra obstinada voluntad a los demás es una manipulación, es hechicería. Cuando tratamos de imponer a los demás las cosas, eso es hechicería. Ese peligroso nivel de hechicería nos sitúa al borde de algo mucho peor, la rebelión. Eso es ya una cuestión de ídolos e idolatría, adorar al lado oscuro. Aquí nuestra contumacia ya nos ha llevado al punto en que hay un ídolo al que amamos más que a Dios y ante tal ídolo nos postramos en adoración. A estas alturas el camino de Dios se nos habrá opuesto con firmeza, a estas alturas del camino Dios se nos habrá opuesto con firmeza de mil maneras. Usted no se ha resistido, nunca resistido por el Espíritu Santo. Y como a Balaam,
nos habrá salido al paso una y otra vez, estrechándonos el camino más y más, números 22-25. ¿Acuerdas el pasaje de la burra de Balán? Nuestro pie habrá sido restregado contra el muro muchas veces, y la fricción habrá levantado chispas incendiarias por doquier. Cuando nos empeñamos por ir por ese camino que el Señor nos dice que no vayamos, es como Balán cuando iba por ahí y el asna pues lo apretaba contra el muro y lo rozaba el pie, y luego él se encaminaba contra el profeta, en este caso el asna, que le estaba profetizando lo que debía de hacer. En lugar de agradecerlo, se vuelve contra él. A mí ya me ha pasado con algún siervo de Dios, Nuestro pie habrá sido restregado contra el muro muchas veces, y la fricción habrá levantado chispas incendiarias por doquier, las cuales nos negamos a reconocer aunque hayan causado incendios tras nuestro paso. Hemos creado problemas con el pastor, problemas con los hermanos, problemas con la familia, problemas en el trabajo, problemas con la esposa, con los hijos, todo, ¿verdad? Aún así nos volvíamos a nuestra terca voluntad y plan propio de ordenación del mundo. Nosotros ordenábamos el mundo, tratábamos de conformar a nuestra imagen y semejanza, ¿verdad? De todos y de todo, a nuestra imagen y semejanza, negándonos a descabalgar del asno de nuestra soberbia rebelión. Saúl, tipo de la iglesia de Pentecostés, acabó atormentado por espíritus malignos, ¿verdad? O malos, comenzando desde la aparición de David en su corte, quien debió tañer su arpa para calmar los espíritus atormentadores que acosaban a Saúl, pasando por visitar a la divina de Endor y al final acabar suicidándose, dejándose caer sobre destacamos lo de su porque no era la de Dios, espada. Sí, su espada, pues no era la espada de Dios, era la propia interpretación carnal y equivocada de Saúl de la palabra de Dios. Era la palabra, entre comillas, iluminada bajo la lámpara de Satanás, de ese espíritu maligno, ¿verdad? Que se ha de pasar por el Espíritu Santo, no por la lámpara del Espíritu Santo. La palabra leída a través de los oscuros lentes de la mente carnal, unos oscuros lentes, por nuestras fortalezas y nuestras altiveces y demás, la palabra leída a través de los oscuros lentes de la mente carnal que se sirve a sí misma y quiere imponer su voluntad para construir su propio reino, que no el reino de Dios. Así acabó la vida de Saúl, así acabamos nosotros por no morir a la carne cruzando el Jordán, y así acaba la desventurada, ciega, pobre y desnuda iglesia laodicense del fin de la edad, ¿verdad? Miren hacia la cristiandad de hoy, catolicismo, luteranismo, metodismo, presbiterianismo, pentecostalismos y muchos ismos más. ¿No es esta cristiandad un gran árbol, es decir, reino plagado de aves, es decir, de demonios? Tal como está profetizado, ¿verdad? Mateo 13:32, el cual, la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. De tal manera, escuchen, que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Podemos impedir que un espíritu sobre nuestra cabeza, pero sí que haga un nido, y eso es lo que ha pasado. Que no nos hemos resistido, que hemos rechazado el bautismo de fuego y entonces hemos acabado como acabó Sansón, ¿verdad? Siendo el juguete de los filisteos, moliendo en el molino de los filisteos, dando vueltas en círculo en el desierto, trabajando para el enemigo. Y Sansón también tuvo que acabar suicidándose en el templo, es decir, matando su carne, y así derribó el templo de Dagón. Tenemos que vivir el templo de esos espíritus malignos que es nuestra carne para que se levante el verdadero templo. Muerto el perro, se acabó la rabia, dice el adagio. Del otro lado del Jordán gradualmente recuperaremos nuestra cordura, pues los espíritus engañadores habrán perdido toda base para sus operaciones en nosotros y ya no podrán manejarnos suplantando al Espíritu Santo como antes lo hacía.
lo hacían. A diferencia de Saúl, nosotros mejor dejémonos caer sobre la buena espada de Dios, la espada del Jordán, que parte y separa la carne, es decir, el alma del espíritu. Así se separa también. Nosotros cruzando el Jordán, pasamos del desierto al lugar santísimo, morimos a la carne y entramos a la vida en el espíritu. Esto es dejarnos caer sobre la roca para ser quebrantados, dando muerte a Saúl, pero aleluya, permitiendo que comience el reinado de David. Suicidemos nuestra carnalidad entrando a ese Jordán y mediante la renuncia definitiva a toda iniciativa carnal, a todas nuestras propias obras muertas. Esa es la forma. Entremos al reposo. Suicidemos nuestra carnalidad entrando a ese Jordán y mediante la renuncia definitiva a toda iniciativa carnal, a todas nuestras propias muertes, aquí tiene que ser una coma en un punto, entremos al reposo de Dios renunciando a todas nuestras, entre comillas, brillantes preconcepciones e ideas, iniciativas propias, razonamientos, altiveces, argumentos, y dejando que Dios sea Dios, nuestro Dios. ¿Qué espada de suicidio elegirá la iglesia de Saúl del fin de la edad? Es decir, ¿qué espada elegirá de suicidio la iglesia de la Odisea? ¿La de nuestra propia carnalidad o la espada del Jordán? Muy bien, aquí también les pone, lo pueden buscar si lo escriben en el buscador de Google, experiencia personal de sepultura, diferente al rito o semilla bautismal. Única manera de escapar de esta perversa generación es un estudio de vida de Génesis de Winnesley. Interesantísimo. Muy bien, pues eso es lo que tenemos para hoy. El próximo día que abordemos este libro, Reflexiones acampados en Gilgal, tomo 3 del que les habla, pues veremos, no sé si veremos este porque no creo que es, bueno, veremos este artículo, atentado de falsa bandera Made in Spain, o si no, pues veremos el siguiente. Vamos a ver que algunos los estoy suprimiendo. Bueno, pues esto era lo que teníamos por aquí. Les recuerdo pues que el próximo día entonces veremos, comenzaremos con ese segundo tomo de ¿cómo es? Deuteronomio, segunda ley, discurso 2. Bueno, pues nada más me queda que despedirme, bendiciéndoles a todos en el nombre del Señor Jesucristo, pidiéndole al Señor que les conceda la maravillosa luz completa de la Shekinah en tabernáculos, y emplazándoles hasta el viernes 2 mediante, en que espero estar de nuevo grabando otro vídeo. Hasta entonces, como siempre, que Dios les bendiga mucho y pásenlo bien.